La experiencia de Joe Rogan se está convirtiendo en una mezcla de drama, confusión y curiosidad. A medida que los rumores sobre un objeto de 3 ojos se propagan a una velocidad vertiginosa, en medio de la ola de desinformación que inunda Internet, Rogan dijo sarcásticamente: algunos dicen que me lo inventé solo para desviar la atención de los archivos de Epstein, pero lo que hace la historia aún más misteriosa es su afirmación tiene el tamaño de la isla de Manhattan 4 veces y media. La distancia de la Tierra al Sol, si pudiera liberarlo, sería más poderoso que el Papa. En medio de la mezcla de ciencia y teoría, Rogan afirma que el enorme objeto se puede ver desde cualquier lugar de la Tierra y que con tan solo un telescopio de medio metro se podrá ver claramente. Sin lugar a dudas, inicialmente, los astrónomos pensaron que se trataba de un cometa normal, pero a medida que se acercaba y se recopilaban nuevos datos, comenzaron a surgir dudas. ¿Podría tratarse realmente de un fenómeno cósmico no registrado? Los investigadores siguen analizando la órbita del objeto y sus propiedades de reflexión de la luz, mientras que la comunidad en línea ha difundido innumerables teorías, desde una estructura artificial enviada por una civilización alienígena hasta una señal oculta de un próximo gran evento cósmico. La historia de Joe Rogan, por descabellada que parezca, sigue generando la pregunta: ¿cuál es la verdad tras ese gigantesco objeto de 3 ojos? Hay un punto clave que destacar. Cuando la humanidad resuelve problemas científicos, su impacto en el futuro suele ser mínimo. Si los neutrinos tuvieran algo de masa, no cambiaría el mundo. O cuando se descubrió el bosón de Higgs, en su mayoría confirmó teorías que se habían propuesto desde la década de 1960. Por supuesto, les dio gloria a los ganadores del premio Nobel, pero para la mayoría de nosotros, la vida continúa como si nada hubiera pasado. Pero esta vez es diferente. Si la humanidad llegara a encontrar o descubrir tecnología alienígena, sería más que un simple avance científico, sería una conmoción global. Todo cambiaría. Los mercados financieros podrían experimentar grandes fluctuaciones. Las estructuras de poder político podrían tambalearse y la concepción que la humanidad tiene de su lugar en el universo tendría que reescribirse por completo. En resumen, esto ya no es una cuestión puramente científica, sino un acontecimiento que podría transformar la historia de la humanidad. Los servicios de inteligencia saben perfectamente que los eventos con probabilidades extremadamente bajas a veces pueden tener consecuencias enormes y, por lo tanto, deben tratarse con especial cuidado. Consideremos la tragedia del 7 de octubre. Los servicios de inteligencia israelíes creían que Hamás no actuaría. A pesar de que los datos mostraban anomalías, desestimaron la advertencia porque se aferraron a sus suposiciones y las consecuencias fueron catastróficas, con miles de vidas perdidas en ambos bandos. Ese es el precio de ignorar un cisne negro. Un evento raro pero devastador e imprevisible. Si se hubieran detenido a analizar con más detenimiento las anomalías en los datos, la tragedia podría haberse evitado. Esta idea no es nueva. El filósofo y matemático Blaise Pascal ya planteó su famoso argumento a favor de la existencia de Dios. Aunque la probabilidad de su existencia sea muy pequeña, las consecuencias serían tan graves que obligarían a la humanidad a considerarlas seriamente.
Es esta apuesta de Pascal la que constituye el fundamento filosófico para reflexionar sobre los riesgos extremos, situaciones con escasas posibilidades pero consecuencias impredecibles. Por lo tanto, las agencias de inteligencia saben hoy mejor que nunca que no pueden permitirse cometer el mismo error. Los futuros cisnes negros, ya sean bélicos, tecnológicos o incluso el surgimiento de una civilización extraterrestre, deben abordarse no como una hipótesis descabellada, sino como una posibilidad que debe tenerse en cuenta. Ahora hay un objeto extrasolar que muestra características inusuales, lo que ha llevado a los científicos a advertirnos que debemos ser extremadamente cautelosos con todo lo que no sean rocas. Señalan que los humanos hemos lanzado al espacio numerosos objetos tecnológicos, desde satélites hasta basura espacial. Y también sabemos que existen alrededor de 100,000 millones de estrellas similares al Sol solo en la Vía Láctea. La mayoría se formaron miles de millones de años antes que el Sol y hay miles de millones de planetas similares a la Tierra. Actualmente creemos que la vida surgió de una mezcla química. La explicación científica que da origen a la inteligencia humana. Por lo tanto, es posible que no seamos los primeros seres inteligentes del universo. De hecho, Elon Musk probablemente no sea el empresario espacial más exitoso desde el Big Bang. Haze 13, 800 millones de años. Por lo tanto, deberíamos considerar seriamente la posibilidad de que seres como nosotros existieran mucho antes que los humanos. Quizás te preguntes, ¿cuánto tiempo tardaría una nave espacial como la Voyager, lanzada por humanos desde el sistema solar, en recorrer toda la extensión de la Vía Láctea? La respuesta es menos de 1,000 millones de años. Aunque esa distancia equivale a miles de años luz, esto sugiere que civilizaciones que se originaron miles de millones de años antes que nosotros podrían haber alcanzado un nivel tecnológico muy superior a nuestra comprensión actual. Como científicos responsables, lo único que debemos hacer es examinar con detenimiento cada objeto que proviene del espacio profundo. ¿Acaso alguno de ellos es realmente una simple roca? ¿O podría alguna de esas rocas ser en realidad una pelota de tenis, una sutil huella de algún vecino cósmico? Digo esto porque, como saben, vivimos en nuestro hogar, la Tierra justo al lado del Sol. Y cuando miramos hacia el espacio exterior, vemos innumerables hogares que se parecen exactamente al nuestro. Hay miles de millones, mis colegas. Los científicos tradicionales suelen argumentar que, dado que los microbios aparecieron tan pronto en la Tierra, es probable que estén presentes en todo el universo. Por lo tanto, afirman, la principal prioridad de la humanidad debería ser buscar indicios de microbios en los demás hogares de este vecindario espacial. Claro, podrías hacerlo desde la comodidad de tu casa, mirando por la ventana al universo y buscando señales de vida microscópica en el jardín del vecino, pero para eso necesitarías una inversión enorme, unos 10,000 millones de dólares, para construir un dispositivo lo suficientemente potente como para detectar las huellas químicas de los microbios en planetas extrasolares. Es una hazaña monumental de ingenio y ambición científica. Pero quizá estemos mirando en la dirección equivocada. ¿Te imaginas que en esas casas no solo hubiera bacterias,
sino auténticos residentes. Un día, quizá un vecino espacial aparezca en tu puerta o veas un objeto extraño aterrizar en tu jardín o incluso caer dentro de tu buzón, un cisne negro. Del otro lado de la Vía Láctea, quizás sea incluso más fácil detectar una estructura artificial remota que encontrar una sola célula bacteriana. Por lo tanto, debemos asignar nuestros recursos con prudencia, invirtiendo tanto en la búsqueda de indicios de vida microscópica como en la posibilidad de inteligencia extraterrestre. Hoy en día, la comunidad científica está dispuesta a invertir más de $10,000 millones en la búsqueda de microbios. Pero ni una sola subvención federal se destina a la búsqueda de señales de inteligencia provenientes del espacio. En mi opinión, esto constituye una grave omisión, quizás incluso un error histórico en la forma en que la humanidad prioriza la exploración espacial. Volvamos al tema principal. Este objeto es increíblemente grande, del tamaño de un campo de fútbol, unos 100 metros, pero comparado con 3I Atlas, sigue siendo una mota de polvo en el universo. 3I Atlas es al menos 1,000,000 de veces más grande. Descubrí este objeto justo después de su anuncio. El 1 de julio, mi esposa me invitó a ir de vacaciones a Aruba 2 días después. Why? Ya sabes, durante el vuelo no dejaba de pensar en este descubrimiento. Al llegar allí, me di cuenta de algo absurdo. Dado su tamaño, deberíamos haber visto millones de objetos similares a Oumuamua antes de descubrir este gigante. No solo eso, sino que, según estimaciones básicas de física, el espacio interestelar no tiene suficiente materia sólida por unidad de volumen para formar una roca tan grande, y mucho menos una que se haya estrellado accidentalmente contra el sistema solar en una década. Incluso en el escenario más optimista, si se reuniera toda la materia interestelar y se comprimiera en objetos de unos 5 kilómetros de diámetro, la probabilidad de que uno de ellos entrara en la región planetaria interior sería de tan solo una vez cada 10,000 años. Eso me deja sin palabras. Así que inmediatamente redacté un artículo científico para presentar mi hipótesis. Por supuesto, mi esposa no estaba contenta de que nuestras vacaciones en Aruba se convirtieran en un viaje de negocios imprevisto. Mientras ella disfrutaba de la playa, yo me sentaba frente al ordenador, absorto en la pregunta. ¿Era realmente una roca natural o algo completamente distinto? ¿Un objeto no creado por la naturaleza? Casualmente, su órbita se encuentra casi exactamente en el plano de los planetas, con una desviación de tan solo unos 5 grados. Y la probabilidad de que esto ocurra por casualidad es de solo 1 entre 500. No solo eso, sino que el objeto se mueve en dirección retrógrada opuesta a las órbitas de los planetas. Esto lo hace ideal para lanzar pequeñas sondas que se acerquen a los planetas a medida que pasa cerca de Marte y Júpiter. En su punto más cercano al Sol, se encuentra en el lado opuesto de la Tierra, una posición perfecta para que una nave espacial aproveche la atracción gravitatoria y realice una maniobra de asistencia solar. Todos estos factores combinados me hacen pensar que se trata de una órbita muy probable, diseñada por alguna inteligencia. Así que escribí en la conclusión del artículo: tal vez esta órbita fue diseñada por una inteligencia extraterrestre. Sin embargo,
El editor se opuso de inmediato. No, no, no. Este artículo no se publicará a menos que elimine esa frase. Así que, para poder publicarlo, me vi obligado a suprimir la conclusión controvertida, lo cual resulta irónico, porque cuando más tarde oigas a expertos en cometas decir que tales hipótesis nunca se han publicado en una revista revisada por pares, entenderás por qué fueron los editores o revisores quienes bloquearon cualquier debate sobre la posibilidad desde el principio. Creo que esto es un grave error, sobre todo en lo que respecta a la posibilidad de tecnología extraterrestre, un cisne negro, que podría cambiar el futuro de toda la humanidad si somos demasiado cautelosos o demasiado arrogantes como para cuestionarlo. Podríamos perder la mayor oportunidad de la historia, why. De hecho, con el paso del tiempo, nuevos datos parecen confirmar que mi evaluación inicial era correcta. La composición del objeto, libre de hielo, la estructura de la columna de gas y su órbita son tan inusuales que no pueden explicarse con los modelos convencionales de cometas. En otras palabras, cada vez hay más pruebas de que no se trata de un objeto normal. Inicialmente, los observadores notaron una inusual estela de luz que emanaba del objeto similar a la cola de un cometa, y la mayoría la confundió inmediatamente con uno. Sin embargo, al analizar los datos con mayor detenimiento, un detalle sorprendió a los científicos. La estela de luz no apuntaba en dirección opuesta al Sol, como suele ocurrir con los cometas, sino hacia él. Esto constituye una clara paradoja física, ya que en la mayoría de los casos, las colas de los cometas se forman a partir del polvo y el gas dispersados por la radiación y el viento solar, lo que implica que siempre deberían estar en el lado opuesto. La gran pregunta es ¿por qué este objeto infringe esta regla básica? Cuando se publicaron las imágenes de mayor resolución del telescopio Spatial Hubble, las mediciones ópticas mostraron que esta estructura alargada incluso duplicaba su longitud hacia el Sol. Desde nuestra perspectiva, el objeto parece un cigarro gigante y su orientación observada se desvía solo unos 10 grados de su eje solar. Tras corregir los errores de observación, los cálculos mostraron que esta sección alargada tiene una longitud aproximadamente 10 veces mayor que su anchura, una forma que no se ajusta al modelo de la cola de un cometa, sino que se asemeja más a un chorro dirigido, como si el objeto expulsara un chorro de energía o gas hacia el Sol. La pregunta del por qué sigue sin respuesta, si bien los expertos en cometas se han limitado a concluir que a veces los cometas se comportan de forma extraña. Los datos disponibles sugieren que no se trata de un fenómeno natural normal. Algunos investigadores han sugerido que si el objeto produce una corriente en chorro que desafía las leyes de la física, podría ser una manifestación de tecnología de navegación o dinámica artificial, una forma de propulsión controlada. Y tal vez valga la pena reflexionar sobre el consejo. En este caso, no te precipites a hablar. Observa. Porque en esta cita a ciegas interestelar, el objeto que tenemos delante puede no ser un extraño cometa, sino algo completamente distinto, un misterioso amigo cósmico o, como en todos los encuentros inesperados, un asesino que acecha en el cielo. Para determinar la composición de este misterioso objeto, los científicos
utilizaron una de las herramientas más básicas, pero a la vez más poderosas de la astrofísica, análisis espectral. El principio de este método es bastante simple, pero extremadamente preciso. Cuando la luz emitida o reflejada por un objeto pasa a través de un prisma óptico, las diferentes longitudes de onda se desvían en ángulos distintos, creando una amplia gama de colores, también conocida como espectro de luz. En este espectro, cada átomo o molécula deja su propia huella dactilar, característica en forma de líneas espectrales de absorción o emisión correspondientes a las transiciones de energía de los electrones en la estructura atómica. Son estas señales las que permiten a los científicos identificar la composición química de un objeto, ya sea que se encuentre a millones o miles de millones de kilómetros de la Tierra. Cada elemento, como el hidrógeno, el helio, el carbono o el hierro, posee un patrón espectral único, similar a una huella dactilar humana. Al comparar los datos de observación con los patrones determinados en el laboratorio, podemos identificar con precisión qué átomos o moléculas emite o refleja el objeto. El profesor que dirigió el Departamento de Astronomía de Harvard entre 2011 y 2020 afirmó haber impartido la materia en un curso obligatorio del departamento tan solo 2 días antes. Es fundamental para la astronomía observacional. Explicó: conocemos las longitudes de onda características de los átomos individuales y las utilizamos para determinar la composición química de objetos distantes. Con este método, el análisis flujo de aire anormal. El espectro que rodea al objeto es clave para responder a la pregunta de si se trata de un cometa común o de una estructura diseñada con un propósito. Porque si el espectro revela composiciones incompatibles con los procesos naturales, podría abrirse una posibilidad completamente nueva, que estemos observando un cometa, productos tecnológicos procedentes de fuera de la Tierra. Cuando se realizaron los análisis espectrales, los resultados conmocionaron a la comunidad científica. Varios grupos de investigación independientes, en al menos 3 publicaciones científicas diferentes, confirmaron que este misterioso objeto contenía contenido de níquel muy alto, mientras casi nada de hierro. Inicialmente, las mediciones ni siquiera detectaron trazas de hierro. Este fue un hallazgo inusual, ya que en todos los cometas conocidos, tanto del sistema solar como del espacio interestelar, el hierro está presente junto con el níquel en una proporción bastante constante. A modo de comparación, podemos mencionar cometa Borisov, el segundo objeto interestelar descubierto después de Oumuamua. Posee todas las características de un cometa típico: cola de polvo, vaporización al acercarse al Sol y, especialmente, una cola de polvo, relación níquel-hierro equilibrada, idéntica a la de otros cuerpos del sistema solar, pero en este nuevo objeto, el desequilibrio químico no tiene precedentes. El níquel abunda, mientras que el hierro está prácticamente ausente. Esto nos lleva a una hipótesis audaz: objetos que pueden presentar rastros de fabricación industrial. En las industrias aeroespaciales de la Tierra, la gente suele usar aleación de níquel puro, que prácticamente no contiene hierro, para fabricar materiales de alta temperatura o las estructuras externas de las naves espaciales. Esta similitud ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si la corteza del objeto podría ser materiales artificiales, producido por otra civilización. Sin embargo, los
autores de los artículos originales ofrecen una explicación más cautelosa. Sugieren que podría haber una vía de reacción química natural nunca antes conocido, llamado vía carbonílica. Puede producir grandes cantidades de níquel sin hierro. Este proceso es bien conocido en la industria metalúrgica terrestre, donde se utiliza monóxido de carbono para separar el níquel de sus compuestos minerales. Según esta hipótesis, la naturaleza podría haber replicado este proceso industrial en las condiciones especiales del espacio interestelar. Aún así, la coincidencia entre el supuesto resultado natural y el proceso artificial tiene a los científicos intrigados. Se trata simplemente de un fenómeno químico raro o de la primera evidencia indirecta de un proceso artificial, objetos de origen tecnológico extraterrestre. Esa pregunta sigue abierta. Y es precisamente esto lo que ha convertido este descubrimiento en uno de los temas más candentes de la astrofísica moderna. Cuando se realizaron los análisis espectrales, los resultados asombraron a la comunidad científica. 3 equipos de investigación independientes anunciaron el descubrimiento de que el misterioso objeto contenía una gran cantidad de níquel puro, mientras el hierro casi desapareció por completo, algo que jamás se ha registrado en ningún cometa, ni del sistema solar, ni del espacio interestelar. En la mayoría de los cuerpos celestes, el hierro y el níquel suelen encontrarse juntos, pero aquí solo quedan trazas de uno de ellos. Comparar con cometa Borisov. En el caso de Borisov, el segundo objeto interestelar jamás descubierto, las diferencias son aún más evidentes. Borisov tiene la apariencia y el comportamiento de un cometa natural, con una cola de polvo y una composición metálica equilibrada. Este nuevo objeto, en cambio, no parece seguir ningún patrón conocido en astronomía. Predominio de níquel y ausencia de hierro evoca imágenes de una especie de aleaciones de alta tecnología similar a los materiales utilizados por los humanos en la industria aeroespacial, donde se elimina el hierro para aumentar la resistencia y la resistencia al calor en entornos hostiles. A partir de aquí, comenzaron a surgir muchas hipótesis. Algunos científicos creían que la cáscara de este objeto podría ser artificialmente fabricado, como el casco resistente al calor de una sonda. Algunos comentaristas van aún más allá, sugiriendo que podrían ser los restos de una antigua nave espacial vagando por el espacio durante millones de años. Otros se preguntan, si se trata de tecnología alienígena, fue diseñada para ocultar en forma de cometa, atravesar otros sistemas estelares sin ser detectado. Sin embargo, investigadores más cautelosos sugieren que podría haber una reacción química natural extremadamente rara. Se llama vía carbonílica, permite la formación de níquel sin hierro. Irónicamente, este es el mismo proceso que se utiliza en fundiciones avanzadas en la Tierra para crear aleaciones de níquel puro para la tecnología aeroespacial. Esta extraña coincidencia ha hecho que mucha gente se pregunte, ¿ha recreado realmente la naturaleza accidentalmente un proceso industrial humano en ese lugar remoto? ¿O es esto rastros de alguna otra mano intelectual? Algunos investigadores incluso predijeron audazmente que este objeto podría ser equipo de reconocimiento automático de una civilización alienígena, enviada hace millones de años a explorar sistemas estelares jóvenes como el sistema solar. Y si eso es cierto, entonces quizás acabamos de ser visitados no por criaturas vivientes, sino
por el legado tecnológico de una civilización desaparecida o peor aún. Un mensajero silencioso nos observa desde lejos. Si quieres seguir esta historia a medida que se desarrolla, suscríbete y activa las notificaciones de este canal. Publicaré videos de seguimiento conforme vayan surgiendo nuevos datos. Sobre todo después del perihelio, cuando veremos qué ocurre con Tracy Atlas tras su encuentro cercano con el Sol. Deja un comentario abajo y cuéntame qué crees que descubriremos sobre este visitante interestelar. ¿Sobrevivirá intacto al perihelio o presenciaremos su fragmentación? He leído todos los comentarios y tengo mucha curiosidad por saber vuestra opinión.